Chile es un laboratorio natural, diverso, descentralizado. Es momento de hablar desde lo local sin pretexto. Científicos del Laboratorio de Polímeros del Instituto de Ciencias Químicas de la Universidad Austral de Chile desarrollaron un nuevo material polimérico que podría revolucionar la descontaminación de las aguas. Se trata de componentes químicos que aceleran la absorción de contaminantes y catalizan su degradación con la luz, lo que podría abrir la puerta a absorber desde el agua los tintes usados para la ropa o antibióticos que son desechados. Todos los detalles se los vamos a preguntar a nuestro siguiente entrevistado, el doctor Ignacio Moreno Villoslada, investigador de la carrera de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Doctor Moreno, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí estamos bastante bien. Qué bueno. A ver, primero que nada, ¿en qué consisten los polímeros? ¿Por qué tienen esta capacidad de absorber contaminantes? Bueno, vamos a ver. Los polímeros son, para entenderlo, cadenas, ¿ya? Entonces, una cadena de fierro con la que yo ato un poste, la bicicleta, eso podríamos considerarlo un polímero, porque poli significa muchos y mero significa unidades. Entonces, la cadena se conceptúa como muchos eslabones unidos unos con otros. Entonces, todo ese tipo de estructuras de cadenas las podemos considerar polímeros, pero ahora, claro, es un polímero de eslabones de hierro, piezas de plástico. Bueno, en el fondo los polímeros estamos hablando de moléculas. Para entender lo que es una molécula, por ejemplo, si yo tomo un vaso de agua y lo divido en dos, en ambos vasos voy a tener agua. Y si sigo haciendo divisiones y divisiones y divisiones, siempre voy a tener agua. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el infinito? Bueno, llega un momento en que llego a lo que es la unidad indivisible, que si yo la vuelvo a dividir ya deja de ser agua. Y esa unidad indivisible es lo que todos conocemos como H2O, un oxígeno y dos óxidos y hidrógeno, ¿cierto? Claro. Cosa que en un vaso de agua tendríamos alrededor de 8 cuatrillones de moléculas de agua. Entonces, los polímeros son cadenas hechas con moléculas. Ahora, ¿por qué pueden descontaminar? Bueno, lo importante de los polímeros es, por el hecho de ser cadenas, es que funcionan muy bien para fabricar materiales de todo tipo. ¿De acuerdo? Entonces, los materiales que nosotros hemos estado trabajando son materiales que hemos desarrollado de tal manera que tengan una estructura y una funcionalidad que sea aprovechable para la descontaminación de aguas. Ya, por ahí va al principio entonces. Ahora, el desarrollo de este polímero se produjo en 2019, ¿no? En colaboración, entendemos, con científicos de la Universidad de Wadesa, en Japón. De Waseda. Waseda, perdón, al revés. Sí. Entonces, claro. Con el profesor Takeo Suga, de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, de Ciencias y de Ingeniería, y efectivamente, bueno, yo tengo una colaboración con ellos desde hace más de 17 años, prácticamente he viajado todos los años, y yo llegué allá efectivamente con un problema que no tenía bien resuelto, y es que yo tenía polímeros bastante funcionales para precisamente atrapar moléculas contaminantes, pero claro, los ponía en agua y se me hidrataban, se me deshacían, no me funcionaba el material polimérico. Así que allí con el colega japonés estuvimos pensando un poquito y encontramos una solución que después precisamente pues lo que suele ocurrir es como que parecen hallazgos, ¿no? Sin haberlo en el fondo previsto que iba a ocurrir, lo que nos ocurrió es que ese polímero que habíamos sintetizado con la intención de que no fuera tan sensible al agua, pues se hinchaba como si fuera una palomita de Madrid, como el choclo, ¿no? Cuando hacemos cabritas. Entonces lo ponías a temperatura y ¡pum!, se hincha. Entonces esa fue una ventaja que obtenemos a través del polímero, de ese polímero en concreto, que al hincharse se genera una estructura muy porosa y como es muy porosa, pues presenta mucha superficie hacia el agua. Cuando tú lo pones en el agua presenta mucha superficie y la funcionalidad que yo le había dado a ese polímero era que tenía, pues yo lo llamo como el efecto anzuelo, como ganchos que son capaces de atrapar a las moléculas contaminantes. Entonces se juntaron la funcionalidad del gancho
con la estructura polimérica que te da una gigantesca superficie de contacto para poder acceder a muchísimas moléculas de contaminantes y que cada gancho enganche una molécula. Correcto. No sé si me he explicado. O sea, es que, claro, yo creo que explicas bastante bien, pero igual, si uno lo pudiera mirar esto, sería un poco más sencillo, pero de todas maneras sigamos ahondando. Estamos conversando con el doctor Ignacio Moreno Vieslada, investigador de la carrera de Química, Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Ignacio, pero no sé si lo explicaste o no, pero ¿cómo se logra la degradación con la luz? Bueno, pues ese es un tercer atributo, ¿vale?, que también aparece, y es que el gancho, pues precisamente por la estrategia que tiene de enganchar a la molécula, la modifica y la hace más sensible a la luz. Entonces, resulta que desde el punto de vista práctico, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una bola porosa que la tiras en agua, que rápidamente absorbe un contaminante, que tú después la sacas del agua, la pones al sol y el contaminante desaparece, se degrada. Y esas pelotas se pueden ocupar, ¿no? Esas pelotas se pueden ocupar de nuevo, ¿no? Claro, esa es la gracia. Nosotros hemos hecho los ensayos de ciclados y efectivamente van perdiendo efectividad en el tiempo si tú las lavas solamente con agua, pero si las lavas con etanol, eso quiere decir que de los productos de degradación en lo que se va convirtiendo el tinte, algo se te queda pegado. Pero si las lavas con etanol, se va todo. Entonces tú puedes descontaminar el agua, llevártelo a un pequeño balde con alcohol, lo pones un ratito en alcohol, se va todo, lo lavas un poquito con agua y lo puedes reutilizar porque has desenganchado todos los contaminantes de los ganchos o los residuos de los contaminantes. ¿Y de qué manera las industrias como la acuicultura, la industria textil o la minera generan aguas residuales que están siendo un problema en su tratamiento? A ver, claro, esto de la contaminación y la descontaminación es una cosa que hay que mirarlo siempre de un modo muy relativo. Entonces, todas estas industrias, por supuesto, generan riles, ¿no? Que los riles son los residuos líquidos. Entonces, los residuos líquidos, pues, siempre van a arrastrar algo y arrastran contaminantes. Las mineras, de todas maneras, tienen el problema, pues, de que naturalmente la roca que trabajan, pues, tienen metales y tienen algunas cosas que resultan tóxicas cuando se movilizan a los cursos de agua. Las textiles tienen el problema de los colorantes, ¿no? Precisamente estos polímeros nuestros tienden a funcionar muy bien para colorantes y la acuicultura pues va a tener problemas, por ejemplo, con los antibióticos, con los fármacos que necesita para mantener la salud de los cultivos. Entonces, siempre, pero también nosotros en las casas, o sea, también usamos jabones, usamos un montón de cosas que se van por los desagües. Entonces, siempre estamos añadiendo cosas a los cursos de agua y, claro, pues depende de cuán concentradas estén o cuánto menos concentradas estén, pues tenemos que el problema de contaminación es mayor o menor. Claro, y podría... Exacto. Perdón que interrumpa, pero ¿podría este material servir como para recuperar metales de tierras raras en minería? ¿En mineras, no sé? Bueno, pues mira, lo que son materiales que absorben contaminantes, absorben moléculas, de esto hay mucho, pero los desafíos fundamentales están en la selectividad, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si tú tienes una agua pura con un componente adicional único, es fácil llegar a él. Pero si lo tienen mezclados con sales, con tierra, con un montón de cosas que es la realidad, ¿no? En las aguas naturales, es mucho más difícil porque todo el resto de las cosas interfieren en esa captación del analito que tú quieres obtener. Entonces, ¿cuál es el tema? Que todo es potencialmente usable, pero a nivel práctico, cada tipo de agua o cada actividad genera un tipo de agua que tiene que ser estudiado y desarrollado el sistema de una manera específica, no es casi a la carta. Entonces, uno necesita saber qué es lo que quiere. ¿Quiere sacar tierras raras? Perfecto, saquemos tierras raras, diseñemos el polímero para que los ganchos enganchen las tierras raras, pero necesito saber qué otras cosas
trae como interferentes el agua específicamente que tú me vas a entregar, ¿no? ¿Y cuáles serían? Entonces ahí está la ciencia. Claro, ¿y cuáles serían entonces desde ese punto de vista los nuevos desafíos, ¿no?, de estos polímeros? Bueno, hay desafíos, como te he dicho, desde el punto de vista estructural, porque, claro, además, según donde tú los vayas a hacer, si es en un agua muy turbulenta o que los vas a aplicar en aguas muy rápidas o muy estancadas, o sea, necesitas que estructuralmente el material tenga unas propiedades mecánicas adecuadas, ¿no? Que sea resistente, que a lo mejor tiene que ser más flexible, puede ser más grande o más pequeño también, porque eso va a interferir en la velocidad de las aguas. Entonces, hay una parte estructural que se tiene que adaptar a cada caso particular. Y luego está la parte funcional, que también es la que estaba explicando anteriormente, ¿no? Si yo quiero conseguir selectividad, tengo que adaptar la parte funcional para que funcione con lo que yo quiero atrapar e interfiera lo menos posible con el resto de las cosas que traen las aguas. ¿Y cuál sería la diferencia entre una tierra rara y agua rara? ¿Agua rara? Agua rara son las que venden en los supermercados. El agua, ¿cuál? ¿Eso sería? Eso sería para mí el agua rara. Saborizadas, energizadas, no sé cuánto. Con lo rica que está el agua pura. Te entiendo, ya, claro. No, las tierras raras es un nombre técnico que se le da a algunos minerales específicos que tienen algunos metales bien escasos, y entonces por eso se llaman tierras raras. Y finalmente, ¿esto abre posibilidades, Ignacio, para crear nuevos materiales con diferentes usos, por ejemplo? Totalmente, como te digo, o sea, lo que hicimos ahí en Japón, apareció el hallazgo de que, al expandirse, se podía aplicar en la parte de descontaminación de aguas, ¿cierto? Pero el asunto es el garfio, el gancho, el anzuelo. O sea, esa cosa de poder atrapar las moléculas de una manera selectiva tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, en la parte de energía, de captación de la energía solar y aprovechamiento y conversión en energía eléctrica, pues lo que son las moléculas que son capaces de atrapar la energía solar, pues esas tienen problemas pues para distribuirse en un material, para que que si se apelotonan unas con otras pierden funcionalidad. Entonces, si tú las tienes bien enganchaditas en tu material, puedes conseguir mejores eficiencias. Y otra aplicación posible pues está en la parte de medicina, que también tenemos mucho trabajo en eso, en la parte de farmacológica, porque si tú también puedes enganchar tu fármaco y a lo mejor lo puedes llevar a una zona del cuerpo donde tú quieras, o a lo mejor simplemente retrasar la salida del fármaco de tu matriz, de tu pastilla, por ejemplo, cuando normalmente antes era una pastilla cada 8 horas, ahora hay tendencia que sea una pastilla en las mañanas y te sirve todo el día. ¿Por qué? Porque la propia matriz ya está diseñada para que vaya liberando despacito el fármaco y te mantenga la concentración de fármaco en sangre durante todo el día pareja, y no que tengas que recuperar cada 8 horas tomándote otra pastilla. Bien, pues Ignacio Moreno Villoslada, investigador de la carrera de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile, gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Un placer conversar con ustedes. Gracias.